Lucas, Cerro Largo y ganate un 0 kilómetro. Gerardo, vamos a seguir adelante. Estamos recibiendo algunos saludos, generando algunos vínculos que son históricos y que han tenido ustedes con Sturla, a gente que lo saluda, que lo recuerda, que le dio la primera comunión, compañeros de trabajo. ¿Cuándo ingresó usted en este mundo, en el mundo de la iglesia? ¿Con cuántos años? Bueno, al mundo de la iglesia ingresé con pocos días en de el bautismo. Bueno. Pero a la congregación salesiana ingresé con 19 años. 1979. Obviamente una decisión ya voluntaria, uno no es que lo mandaron, Por supuesto. Claro. Pero yo entiendo que un chico también toma decisiones voluntarias de acuerdo a su edad. Pero un chico... Pero ingresó ya para estudiar para la carrera sacerdotal. Sí. ¿Vale decir que usted integraba una familia de 4 hermanos entonces? 5 hermanos. 5 hermanos entonces. ¿Y ya eran huérfanos? Cuando yo ingresé a la congregación, sí. Yo soy el menor de los 5 y mi padre murió cuando yo tenía 13 años, mi madre 3 años después. Y bueno, ahí los 5 nos manejamos con solidez, también los mayores trabajando y todos muy responsables de lo que nos tocaba vivir a cada uno. Así que no tuvo conflicto cuando lo planteó. Bueno, en mi casa no es que se hayan alegrado, pero me respetaron totalmente. Me acuerdo, mi hermano Martín era mi tutor, así que yo tuve que ir a decirle así formalmente, digamos. Héctor Martínez Sturla, recordemos que fuera presidente de la Cámara de Diputados, diputado nacionalista. ¿Y? Y abogado de Central, además, es conveniente bueno, decirlo por favor, Pero, no mancille. Es algo que le honra su memoria. Fue un manja que por ahí estuvo en Central. Es cierto. No tenemos nada contra Central, pero estábamos hablando desde otro lugar. ¿Y cómo le fue cuando habló con su tutor? No, bien. Me hizo algunas preguntas y consejos, pero me fue básicamente bien. Salvó el examen. Salvé, y todos en mi familia no se alegraron, pero me apoyaron. ¿Y por qué no se alegraron? Bueno, lo mismo en las familias católicas de este país. Dígalo. Nadie se alegra, o muy poquitas familias se alegran porque un hijo entre de cura o entre de monja. Al revés de lo que pasa en otros lugares del mundo donde es hasta una aspiración. Yo hace poco estuve con una familia mexicana que tenían su primer hijo y dijeron, el deseo más grande para nosotros sería que fuera sacerdote. Y el otro día estuve con una madre acá en el Uruguay que habló de que su hijo la acompaña mucho a la misa y que reza con ella. Y ella dijo en un momento, ¡ay, que no se me haga cura, por favor! Menos mal que lo dijo por Dios y delante suyo. ¿Y Entonces, eso cómo se explica? ¿Cómo lo ve usted? Porque este es su rebaño. Claro, yo creo que tiene que ver eso con que ser cura en Uruguay no es algo, digamos, que se vea como un aliciente, como una cosa de progreso, como una categoría, como una jerarquía, sino que vos, cura. En cambio, en otros países uno es el padrecito, uno es el padre, uno tiene un prestigio, el hecho de ser sacerdote. En América Latina muy particularmente, ¿no? Sí. Un amigo decía, un amigo de formación católica que había viajado mucho, decía, en América Latina hasta los laicos tienen que ser un poco católicos. Y en Uruguay hasta los católicos tienen que ser un poco laicos. Pero quizás venga por ahí. Está muy bueno. Que 100 años de secularismo, llamémosle, han hecho de una población que según las encuestas sigue siendo ampliamente creyente, pero en una sociedad donde la secularización se ha impregnado mucho. Muy fuerte, y yo creo que el laicismo uruguayo ha tenido como un dogma, y el dogma del laicismo uruguayo es lo religioso tiene que quedar dentro del ámbito individual y la manifestación pública de lo religioso, eso no es tan bien visto. Entonces por ahí también, como dice en el Entretodo, que es el quincenario de la arquidiócesis, ahora sale el padre Martín Lazarte, un sacerdote que ha estado casi toda la vida en Angola como misionero, pero que es uruguayo. Y él dice que muchas veces en el Uruguay, para decir Dios, uno le viene como cierta tartamudez, cierta dificultad.
En cambio, de otros temas hablamos, para manifestarnos que somos de Peñarol o de Nacional o que manifestarnos políticamente no hay tanto problema, pero la manifestación pública de lo religioso no es tan bien visto. Cardenal, mire, nosotros estamos con un tiempo acotado porque yo pasaría la tarde conversando con usted, porque hay muchas cosas que están como entremezcladas en la vida cotidiana y que creo que tienen que tener una mirada desde alguien que está trabajando en nuestro país con su compromiso y con su investidura. Pero voy a detenerme a denuncias que se han generado en los últimos meses sobre situaciones que tienen que ver con cierto grado de abuso que habrían sufrido algunas personas de nuestro país a lo largo y a lo ancho por personas que tenían, que tenían la opción sacerdotal. Sé que ustedes están manejando un comunicado, redactando un comunicado en el cual encuentran hasta ahora, por lo pronto, según lo anuncian los colegas de búsqueda, 40 de casos que serían verosímiles. Sí, es decir, explico un poquito. El tema de los abusos sexuales de menores es un lamentabilísimo y dolorosísimo tema de la sociedad en su conjunto que terriblemente también ha estado en la Iglesia presente. Y nosotros, yo creo, se actuaba mal, se barría abajo de la alfombra, como pasa en las familias también, y eso es terrible. Yo creo que hace ya 10 años la Iglesia sabe perfectamente qué tiene que hacer, y de hecho la Conferencia Episcopal Uruguaya tiene un protocolo para cómo actuar en caso de abuso sexual de menores por parte de miembros del clero. También las instituciones educativas católicas lo tienen por parte de los educadores si hubiera algún caso, y se está trabajando en la prevención, es decir, prevenir para que nunca más pase esto. En medio de todo este trabajo que ya se estaba haciendo, cayó este año la película Spotlight y ahí se generó un revuelo por el cual la Iglesia habilitó un número telefónico para recibir denuncias y hubo un programa televisivo que también recibió denuncias por su cuenta y que después nos la pasó. En total, entre las denuncias que nosotros recibimos, que fueron unas 25, 26, y las que recibimos de ese programa televisivo, que fueron unas 40, nosotros analizamos, vimos las que eran, digamos, objeto de consideración porque no eran genéricas, porque respondían a casos concretos. Y ahí se trabajó con mucha prontitud en la mayoría de los casos, pero siempre algún caso queda para ser investigado más, por eso todavía no se ha alargado ese comunicado. Lo cierto es que de los 40 casos, en un lapso de 70 años, o sea, hay personas que dicen, bueno, yo hace 70 años me ocurrió tal situación, y bueno, todos casos dolorosos, por supuesto que también hay que ver que sean verosímiles. Por cierto. Siendo verosímiles, se investigaron. En algunos casos se llegó a hablar con las personas víctimas y a pedirles perdón si se habían sentido heridas, porque había varios casos de sacerdotes difuntos ya, o sea que no se podía escuchar la otra parte. En otros casos la investigación llevó a formación de un grupo de gente que trabajó, que investigó. Pienso en el caso de los salesianos, que formaron un equipo con un penalista, un forense, etc. Y entonces cada diócesis, cada congregación que tenía alguna denuncia, hizo un trabajo de acompañar a las víctimas si fuera el caso, de investigación, primero que nada, y bien, de pedir perdón si fuera el caso. En algún caso también hubo algún sacerdote que se retiró del ministerio debido a esta acusación. Que yo sepa, los casos de sanciones no eran por estas 40 denuncias, sino por 2 casos anteriores que yo había recibido y que habían sido tratados según el protocolo. Y también hubo 2 casos en que se comprobó que la denuncia no era válida, no era cierta. ¿Le puedo pedir, y no quiero ponerlo en un aprieto, pero me pongo con mucho atrevimiento en los zapatos de esos 2 casos y me gustaría que públicamente se dijera que esos zapatos están limpios? Bueno, un caso fue el del padre Mateo Méndez, que
en el Boletín Salesiano de hace poco salió un reportaje a él, donde él aparte dice, llegando a los 70 años que Mateo está cumpliendo, haber recibido este golpazo fue tremendo, pero en esa situación, y hasta donde yo sé, y tampoco he visto los expedientes, porque es un caso que los salesianos han manejado, se comprobó que no había una acusación que pudiera ratificar que este sacerdote había cometido ese delito. Muy bien. ¿El otro caso? El otro caso no lo quiero mencionar, es de una religiosa, pero prefiero no mencionar el nombre porque cuanto menos se hable mejor. Y la persona denunciante después no ratificó su denuncia y se hizo una investigación para ver si había otras personas que, en fin, que podían decir, bueno, esto que se denunció, y tampoco eso se corroboró. Bien, son casos dolorosos porque obviamente la Iglesia hoy nos invita a ponernos siempre del lado de las víctimas. Bien. Y en la mayoría de los casos las víctimas son esos menores que sufrieron un abuso de distinto tenor de gente que, digamos, que tenía que ser confiable y que no lo fue. Entonces la Iglesia en eso es clarísima. Siente un enorme dolor, vergüenza y pide perdón, como lo ha hecho el Papa Juan Pablo, Benedicto, Francisco. Pero también se dan algunos casos donde hay acusaciones que o son falsas o el hecho pasó, pero no era la persona acusada, digamos. Y es un dolor inmenso ser acusado de un hecho del cual uno no es culpable, nada ¿verdad? Menos. ¿Y entonces, de qué tipo de hechos, no? ¿De qué tipo de hechos? Por eso son temas tremendamente delicados, dolorosos y donde siempre también están las subjetividades. Pero bueno, de verdad es un momento de dolor también para la Iglesia uruguaya. Pero bueno, seguimos adelante, porque la inmensísima mayoría de todos los educadores que la Iglesia uruguaya ha tenido en este lapso de tiempo han sido personas íntegras, que han hecho las cosas del mejor modo, con sus errores, defectos, etcétera, pero también con una entrega excepcional. Yo pienso, por ejemplo, en el Padre Mateo y la entrega impresionante que él ha tenido. Cierto. Pero pienso en tantísimas otras personas que han vivido una entrega apostólica, educativa, generosa y que, bueno, gracias a Dios, la Iglesia hoy sigue manteniendo una cantidad de obras educativas donde queremos que los chicos vivan seguros y sus familias tranquilas y confiadamente en paz. Tenemos que despedirlo. Sturla, otro día lo invitamos para hablar sobre el plan de comunicación social de la Arquidiócesis de Montevideo, que es muy, muy moderno, muy actualizado y muy ambicioso y muy profesional también, al margen de, obviamente, de los objetivos apostólicos, ¿no? Pero como nos visitó, le regalamos yerba, salud y flora para que comparta con el resto de... Faltó el mate acá, pero ya compartiré para la yerba. próxima, ¿le parece? Exacto. Me parece. Muchas gracias por perfecto. su visita. Bueno, gracias a ustedes, un gusto como siempre estar aquí, así Gracias. que les agradezco. Gracias. Ha sido pacificador escucharlo, hablar sobre todo, por lo pronto en lo personal, del Padre Mateo. Muchas gracias. Gracias. A usted. Volvemos el lunes, Otelo. El lunes, sí. Después Mañana del y pasado patrimonio, sábado y domingo de Catereté. Claro. ¿La catedral estará abierta? Por supuesto. Bien. Sí. Bien, perfecto. Porque también es un espacio gratísimo para visitar, ¿verdad? Es lo más hermoso del de lo Montevideo colonial, es de lo poquito que está. ¿Qué tenemos? Con el Cabildo, la capilla del Maciel, pero la catedral es preciosa. ¿Usted va a estar allí? Bueno, en la misa de 11 del domingo sí. Perfecto. Pero la muy catedral bien. va a estar abierta. La catedral estará abierta, claro que sí. ¿Nos vamos? Nos vamos, María, nos reencontramos el lunes. ¿sí? El lunes, Chao. gracias. Patrimonien. Presentó Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Yerba Salud y Flora en Distribuidora Lucas Cerro Largo y ganate un 0 kilómetro.